Bienvenidos un día más a mi canal, su guía personal al fascinante mundo de las producciones televisivas de Turquía. Si son de los que no se pierden ni un solo capítulo, de los que se emocionan, ríen y lloran con cada personaje, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, o mejor dicho, una proyección al futuro. Vamos a hablar de esas series turcas que, según mis investigaciones y las tendencias que estamos viendo, van a ser imperdibles en 2025. Sí, ya sé que falta un poco, pero es mejor estar preparados, ¿verdad? Así podremos agendar esos estrenos, buscar subtítulos y armar nuestro maratón de series turcas. Si aún no te has suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto. Dale clic al botón rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo con las últimas noticias, reseñas, recomendaciones y todo lo que necesitas saber sobre las series turcas que están dando la hora. Te prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este recorrido por las series turcas que apuntan a ser un éxito rotundo en 2025. Antes de sumergirnos de lleno, quiero aclarar que esto es una predicción basada en lo que está sucediendo en la industria televisiva turca. Los elencos que se están conformando, los guionistas que están trabajando en nuevos proyectos, los temas que están explorando, todo esto nos da una idea de lo que podemos esperar. Así que tómalo como una guía, una probadita de lo que vendrá. La primera serie de la que quiero hablar tiene un nombre que ya está causando revuelo: Sombras del Bósforo. Se rumorea que será una historia llena de misterio y romance, ambientada en el Estambul moderno. La trama gira en torno a una joven historiadora que descubre un oscuro secreto familiar mientras investiga la historia de una antigua mansión a orillas del Bósforo. Se dice que estará protagonizada por dos de los nombres más populares del momento, aunque todavía no se han revelado sus identidades. Lo que sí sabemos es que la producción promete ser de altísima calidad, con escenarios impresionantes y una fotografía cuidada al detalle. Imaginen la atmósfera cargada de secretos, el romance prohibido y la belleza incomparable de Estambul como telón de fondo. Definitivamente una serie para apuntar en la agenda. Profundicemos un poco más en Sombras del Bósforo. Esta serie, desde ya, promete ser una joya visual. La elección de locaciones a lo largo del Bósforo no es casualidad. El estrecho, con su rica historia y su aura misteriosa, se convertirá en un personaje más de la historia. La antigua mansión, que es el epicentro del misterio, está inspirada en varias residencias históricas reales de Estambul, muchas de ellas con leyendas propias que se han transmitido de generación en generación. Se habla de pasadizos secretos, habitaciones ocultas y objetos antiguos que guardan la clave del secreto familiar que la joven historiadora está a punto de desenterrar. Y hablando de la joven historiadora, el personaje está siendo concebido como una mujer fuerte e independiente, pero también vulnerable y atormentada por su pasado. Su pasión por la historia y su afán por descubrir la verdad la llevarán a adentrarse en un mundo de intrigas y peligros. El romance, que es otro de los pilares de la serie, no será un simple cliché. Se espera que sea una relación compleja y llena de obstáculos, marcada por el misterio y la desconfianza. Los rumores apuntan a que uno de los posibles galanes es un exitoso empresario, con una conexión sorprendente con el pasado de la mansión. La química entre los protagonistas será crucial para el éxito de la serie. La siguiente serie que me tiene realmente emocionada se llama El legado del sultán. Si son fans de las series históricas turcas, esta les va a encantar. Se centra en la vida de un sultán otomano poco conocido, cuya historia ha sido eclipsada por figuras más famosas. Pero este sultán, al parecer, tuvo un papel crucial en la expansión del imperio, y su vida estuvo llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y un amor apasionado. Los productores prometen una recreación fiel de la época, con vestuarios deslumbrantes, escenarios grandiosos y una banda sonora que te transportará directamente al siglo XV. Lo mejor de todo es que se están asesorando con historiadores expertos para garantizar la precisión histórica de la trama. Si les gustó El Sultán, prepárense porque El legado del sultán promete ser aún más grande y espectacular. El legado del sultán no se limitará a mostrar las grandiosas batallas y las intrigas palaciegas. Se adentrará en la vida íntima del sultán, explorando sus miedos, sus sueños y sus dilemas morales. La serie intentará humanizar al personaje, mostrándolo como un hombre de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos. Se profundizará en sus relaciones con su familia, sus consejeros y sus amantes. La elección del actor que interpretará al sultán es fundamental.
Se busca a alguien que tenga el carisma y la presencia necesarios para encarnar a un líder poderoso, pero también la sensibilidad para transmitir la complejidad del personaje. Los vestuarios serán una pieza clave para recrear la atmósfera de la época. Se están utilizando materiales y técnicas de confección tradicionales para crear trajes deslumbrantes y fieles a la historia. Los escenarios también serán espectaculares. Se están construyendo réplicas de palacios y fortalezas otomanas, y se están utilizando locaciones históricas reales para rodar algunas escenas. La banda sonora, compuesta por reconocidos músicos turcos, fusionará melodías tradicionales otomanas con arreglos modernos. Se espera que la música contribuya a crear una atmósfera épica y emocionante. La serie explorará temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y la lealtad. Promete ser una saga histórica llena de drama y emoción. Otra serie que está generando mucha expectativa es una comedia romántica llamada Amor en Ankara. Después de tanta intensidad y drama, siempre viene bien una buena dosis de risas y romance, ¿verdad? Esta serie nos cuenta la historia de una joven diseñadora de modas que se muda a Ankara para perseguir su sueño de abrir su propia boutique. Allí conoce a un apuesto arquitecto con el que chocan desde el primer momento, pero como suele suceder en las comedias románticas, esa antipatía inicial se transforma en algo mucho más profundo. Se dice que el guión es ingenioso y divertido, y que los protagonistas tienen una química increíble. Si buscan una serie ligera, entretenida y llena de momentos adorables, Amor en Ankara es la opción perfecta. Amor en Ankara no será la típica comedia romántica predecible. Si bien seguirá los clichés del género, también intentará romper con algunos estereotipos y ofrecer una visión más fresca y actual del amor y las relaciones. La serie explorará temas como la independencia femenina, el emprendimiento, la amistad y la importancia de perseguir tus sueños. Ankara, la capital de Turquía, será un escenario vibrante y lleno de encanto. Se mostrarán los lugares más emblemáticos de la ciudad, así como sus rincones más secretos y auténticos. La serie intentará capturar la esencia de Ankara y mostrarla como un lugar lleno de vida y oportunidades. La protagonista, la joven diseñadora de modas, será un personaje inspirador y con el que muchas mujeres se sentirán identificadas. Su pasión por la moda, su espíritu emprendedor y su determinación para alcanzar sus metas la convertirán en un modelo a seguir. El arquitecto o el galán de la serie será un hombre atractivo y exitoso, pero también con sus propias inseguridades y miedos. Su relación con la diseñadora será un camino lleno de desafíos y aprendizajes. La serie estará llena de momentos divertidos y románticos, pero también abordará temas más serios como la presión social, la competencia laboral y los problemas familiares. Y si hablamos de temas sociales relevantes, no podemos dejar de mencionar El silencio de las calles. Esta serie dramática aborda la problemática de la violencia de género en Turquía, a través de la historia de 4 mujeres que luchan por sobrevivir en un mundo que parece estar en su contra. Los productores han prometido un enfoque realista y sensible, evitando caer en estereotipos y sensacionalismos. Se espera que la serie genere debate y conciencia sobre este tema tan importante. Además, el elenco está formado por actrices talentosísimas que seguramente le darán una profundidad y autenticidad a sus personajes. Si buscan una serie que los haga reflexionar y los conmueva, El silencio de las calles es una opción que no pueden ignorar. El silencio de las calles no será una serie fácil de ver. Abordará temas dolorosos y difíciles de digerir, pero lo hará con respeto y sensibilidad. La serie intentará dar voz a las víctimas de la violencia de género y mostrar las diferentes formas en que ésta se manifiesta. No se limitará a mostrar la violencia física, sino que también explorará la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual. La serie mostrará la lucha de las mujeres por romper el silencio y buscar justicia. Cada una de las 4 protagonistas tendrá su propia historia y sus propios desafíos. Una de ellas será una mujer que ha sufrido maltrato durante años y que decide rebelarse contra su agresor. Otra será una joven que ha sido víctima de acoso callejero y que lucha por recuperar su dignidad. Una tercera será una abogada que se dedica a defender a mujeres víctimas de violencia de género. Y la cuarta será una periodista que investiga casos de feminicidio. La serie mostrará la importancia de la solidaridad femenina y la necesidad de crear una red de apoyo para las mujeres que sufren violencia. Se espera que la serie genere un impacto significativo en la sociedad turca y contribuya a crear conciencia sobre la problemática de la violencia de género.
Por último, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie que combina el thriller psicológico con elementos sobrenaturales. Se llama A la Casa de los Espejos, y se centra en la historia de un grupo de amigos que se mudan a una antigua casa en las afueras de Estambul. Pronto descubren que la casa está habitada por presencias extrañas y que sus vidas están en peligro. La serie promete ser escalofriante y llena de suspense, con giros inesperados y una atmósfera inquietante. Si son fans del terror y el misterio, La Casa de los Espejos los mantendrá al borde del asiento. La Casa de los Espejos no se basará en sustos fáciles y efectos especiales baratos. Intentará crear una atmósfera de terror psicológico, jugando con la mente del espectador y generando una sensación constante de inquietud y suspense. La casa, con su arquitectura laberíntica y sus habitaciones oscuras, será un personaje más de la historia. Se rumorea que la casa está construida sobre un antiguo cementerio y que ha sido escenario de tragedias y sucesos inexplicables. Cada uno de los amigos tendrá sus propios secretos y sus propios traumas. A medida que se adentren en el misterio de la casa, sus demonios internos saldrán a la luz. La serie explorará temas como la culpa, el remordimiento, el miedo a la muerte y la fragilidad de la mente humana. Se espera que la serie tenga una estética visual impactante, con una fotografía cuidada y una banda sonora que contribuya a crear una atmósfera opresiva y perturbadora. Los giros inesperados y los finales impactantes serán una constante a lo largo de la serie. La Casa de los Espejos promete ser una experiencia aterradora e inolvidable. Estas son solo algunas de las series turcas que, según mis investigaciones, tienen el potencial de convertirse en éxitos rotundos en 2025. Por supuesto, esto es solo una predicción, y muchas cosas pueden cambiar de aquí a entonces. Pero creo que estas series tienen elementos que las hacen especiales y que podrían conectar con el público. La clave del éxito, en mi opinión, reside en la combinación de historias originales, personajes complejos, producciones de alta calidad y la capacidad de conectar con las emociones del espectador. La industria televisiva turca está en constante evolución y cada vez se arriesga más a explorar nuevos géneros y temas. Esto es lo que la hace tan atractiva e innovadora. Ahora, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de las series que hemos mencionado hoy. Tenemos Sombras del Bósforo, un drama de misterio y romance ambientado en Estambul, con una atmósfera cargada de secretos y una trama que promete mantenernos en vilo. El legado del sultán, una serie histórica épica que nos transportará al Imperio Otomano, con vestuarios deslumbrantes, escenarios grandiosos y una banda sonora que te pondrá la piel de gallina. Amor en Ankara, una comedia romántica ligera y divertida, ideal para desconectar y reírse un rato con personajes entrañables y situaciones hilarantes. El silencio de las calles, un drama socialmente relevante que aborda la violencia de género con valentía y sensibilidad, una serie que nos hará reflexionar y tomar conciencia sobre un problema que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Y La Casa de los Espejos, un thriller psicológico con elementos sobrenaturales que los mantendrá al borde del asiento, una serie para los amantes del terror y el misterio, con giros inesperados y una atmósfera inquietante. Espero que este vídeo les haya sido útil y que hayan descubierto nuevas series turcas que les llamen la atención. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de producciones que se están haciendo en Turquía. Hay series para todos los gustos y para todas las edades. Desde dramas históricos hasta comedias románticas, pasando por thrillers psicológicos y series de acción, la oferta es cada vez más variada y atractiva. Les animo a explorar este fascinante mundo y a descubrir las joyas que se esconden entre las producciones turcas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan de estas series. ¿Cuál les llama más la atención? ¿Cuáles creen que serán un éxito? ¿Qué otros temas les gustaría que abordaran las series turcas? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy importantes para mí. Sus comentarios me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que sean de su interés. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún contenido sobre series turcas. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es mejor con una buena serie turca.